El imperio persa es uno de los imperios más admirados y recreados de la antigüedad. Pero en muchas ocasiones la inercia historiográfica nos ha legado una imagen estereotipada que hoy en esta entrevista vamos a tratar de depurar. Para ello tenemos un especialista, a Joaquín Velázquez, que nos va a ayudar a derribar tópicos y aclarar conceptos en esta aventura, en este Arquidima que vamos a dedicar hoy a la arqueología persa. Bienvenido a Arquidima. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. El placer es nuestro, ya sabes. Joaquín, la percepción que hoy tenemos de los persas está indefectiblemente contaminada o condicionada por esa imagen que nos han legado los griegos, especialmente a partir de la producción de Heródoto, las guerras médicas, cuando lo explica en la historia, en los 9 libros de la historia sobre las guerras médicas, donde ha aportado una serie de imágenes estereotipadas de los persas. Sin embargo, me pregunto si tenemos algún tipo de fuente primaria persa donde de alguna manera se compense o se equilibre esta diferencia tan grande entre la contribución griega a la hora de reconstruir al imperio persa y la contribución netamente persa. El principal problema, creo, en la historiografía ha sido que se ha sobreutilizado de una gran forma lo que nos dicen las fuentes griegas, especialmente Heródoto, pero también otros historiadores como Ctesias, sobre el imperio persa. El principal problema también es que los persas, a excepción, no en toda la inscripción de la inscripción de Ibistún de Darío, no nos han legado testimonios de su propia historia. Por lo tanto, cuando tratamos de reconstruir la historia de los antiguos persas, tenemos que acudir a fuentes de sus enemigos y de sus súbditos. Esto es cuando normalmente a lo que se refiere a la historia política. Los persas, al contrario que asirios y babilonios, no nos han legado ni crónicas ni anales sobre su historia. Sin embargo, tenemos documentos, principalmente administrativos, que se han hallado en Persépolis, que nos dan valiosa información sobre la vida cotidiana de los antiguos persas. Tenemos dos archivos textuales. Uno es el archivo de la fortificación de Persépolis, que fue encontrado en la área de la fortificación de Persépolis, que es un conjunto documental que consta de unas 20.000 tablillas, de las que se han podido descifrar de momento unas 5.000, más o menos 5.000 tablillas. Ahora la Universidad de Chicago está en un proceso para terminar de descifrar todas estas inscripciones que están en lengua elamita, aunque también tenemos bastantes textos en arameo y en menor medida en otras lenguas como en acadio, en antiguo persa, en griego o en frigio. Este corpus está fechado desde el año 509 al 493 a.C. y por lo tanto es en mitad del reinado de Darío I. Luego tenemos otro corpus documental que es más pequeño, que consta de unas 139 tablillas, que se conoce como el archivo del tesoro de Persépolis, porque como el nombre indica fue encontrado en esta zona del yacimiento de Persépolis, también en las mismas fechas, en 1933, por el arqueólogo alemán Ernst Helffer. Estas tablillas son muy importantes porque nos dan información detallada de una serie de temas. Cualquier persona, a lo mejor hay gente que piensa que esta información, porque no van a encontrar descripciones detalladas de la vida cotidiana de los antiguos persas, sino que se describen, o sea, es un archivo administrativo y los escribas que escriben estas tablillas pues dieron información muy detallada de estos asuntos administrativos. No obstante, del movimiento de bienes, de la información que nos dan, pues son muy importantes. Por ejemplo, en el tema religioso, aunque no se describen los ritos, nos da información muy importante sobre dónde se celebran los rituales, quiénes eran los oficiantes, el nombre de los oficiantes, el lugar donde se realizó el ritual, etc. Por lo tanto, es una fuente muy importante para la reconstrucción de la historia de los antiguos persas y que normalmente en muchas reconstrucciones no se utiliza. Muy bien, muy interesante, Joaquín. De todas maneras, vamos a indagar un poco en las raíces culturales de los persas. Me consta que todavía siguen generando un intenso debate entre especialistas, por cierto, la mayoría de ellos foráneos, como explicabas antes, porque en España, contados con los dedos de una mano, y creo que no llegaría hasta el final de la mano cuando tratamos de arqueología persa,
estos orígenes, o sea, si tuviéramos que indagar en lo que es la configuración de la esencia persa, por llamarlo de alguna forma, me consta que hay dos sustratos que son los que destacan, el elamita por un lado y el iranio, donde se hacen reconocibles, digamos, algunos de los componentes que podríamos llamar indoeuropeos. ¿Cómo explicarías los orígenes de esta esencia o estas raíces culturales persas? Bueno, en un primer momento existen dos teorías sobre el origen de los persas. Una primera teoría, que es la más antigua y la que pues, ha calado más profundamente, es que los persas, es una población de origen indoiranio, pues llegó un grupo llegaría a la... Hay que tener presente que los persas no son los habitantes originarios de Persia, es una región hoy que es el moderno Fars, que es una forma arabizada del antiguo nombre de la región que ellos mismos se daban a ellos, Parsa. Hay que recordar que esta región del suroeste de Irán no era una región que estuviese vacía cuando los primeros hablantes indoiranios llegaron. Por lo tanto, estas dos teorías, una teoría es una teoría de conquista. Un grupo iranio con una cultura formada habría penetrado en esta región del suroeste de Irán y se habría impuesto a la población autóctona local. Entonces, una población autóctona local que era la población elamita. Hay que recordar que los elamitas llevaban viviendo en esta región que ellos conocían como Ansan desde hacía milenios. La segunda teoría sería que pequeños grupos de población irania se fueron penetrando en esta región de Ansan desde finales del segundo milenio antes de Cristo y se fue asimilando o fusionándose con la población elamita local, que también tenía un modo de vida que era semipastoral y seminómada en esta región de Ansan. Esta es una teoría que empezó en los años 80 por el trabajo de Pierre de Mirogedi y que ahora siguen muchos investigadores extranjeros del periodo aqueménida, como es Walter Helkerman, y es la que yo también estoy de acuerdo. Podemos observar en la cultura persa, como he dicho antes, en el archivo de la fortificación, pero también las inscripciones reales, también en las representaciones artísticas de los persas, mucha información de esta interacción elamoiránea. Por ejemplo, ahora sabemos, por ejemplo, que el nombre de Ciro es un nombre que puede ser de origen elamita. Hay varias teorías al respecto que han cambiado un poco la versión que se tenía al principio de que era un nombre de origen iranio. También en este archivo de la fortificación, pues, de esta interacción tenemos familias con nombres iranios y hijos con nombres elamitas y viceversa. O sea, en la onomástica también observamos esta mezcla de tradiciones, pero también en la religión, en la administración. Como he dicho anteriormente, el archivo de la fortificación es un archivo que está escrito en elamita, pero no es un elamita que sea una continuación lineal del elamita que se hablaba a finales del segundo milenio y principios del primer milenio. Es un elamita que ha sido adaptado por los hablantes que lo utilizaron como segunda lengua, en este caso los persas, que lo utilizaron como segunda lengua y lo adaptaron así para la alternancia lingüística. Del mismo modo, en este archivo que te digo yo, del archivo de la fortificación de Persépolis, por ejemplo, se indican 26 etnias diferentes. Sabemos que Persépolis fue un centro multicultural donde hubo un montón de individuos de diferentes regiones del imperio, pues el archivo nos habla de lidios, de jonios, de egipcios, babilonios, etc. Pero sin embargo no se hace ninguna mención de elamitas. O sea, el etnónimo de elamita no está presente en el archivo. Esto quiere decir que los propios persas consideraban a los elamitas también como persas. Es decir, muchas de estas tradiciones culturales que eran elamitas, necesariamente cuando los persas entraron en la historia ya no se seguían percibiendo como elamitas, sino eran ya percibidas como persas. Es sintomático esto que te digo de que no aparezca ni la etiqueta de elamita en el archivo, porque normalmente se creía que esta primera teoría de la conquista indoirania, que los elamitas eran un grupo que estaba tolerado, un grupo reducido. Sabemos que el 10% de los etnónimos o de los nombres en este archivo son elamitas y las personas que, sobre todo, más se podrían referirse a ellas como elamitas serían los escribas, que también se había indicado que estos habían sido traídos de Susa, pero sin embargo estos escribas nunca son denominados como elamitas. De hecho, muchos de ellos tienen nombres iranios.
En el archivo se utilizan términos administrativos elamitas, nombre de los meses elamitas en combinación con los persas, etc. Vemos a partir del estudio de este conjunto documental que ambas tradiciones estaban muy interconectadas. Y ahora pues, muchos investigadores creen que el pueblo persa es el origen está orientado, se lo dicen como una fórmula matemática. Iranios más elamitas igual a persas. Está más o menos consensuado y aceptado, sí. ¿No? Lo que es evidente es que el archivo de la fortificación, por lo que tú acabas de explicar, Joaquín, es una joya documental y que es ahora uno de los nutrientes documentales para reconstruir, ¿no?, toda esta trayectoria del Imperio Persa. Joaquín, la extensión territorial del Imperio Persa tuvo evidentemente enormes oscilaciones entre el siglo VI y el siglo IV a.C., que es, digamos, la franja cronológica nuclear en lo que es el desarrollo, ¿no?, del Imperio Persa. En todos estos movimientos de expansión y contracción del propio Imperio Persa se produjeron asimilaciones e incorporaciones de territorios que iban anexionando, que iban conquistando los persas. Uno de los más destacados ha sido de los medos, sobre los que sobrevuelan todavía una serie de especulaciones en torno a su idiosincrasia, sobre todo por la gran distancia que hay entre el registro arqueológico y el legado de las fuentes. ¿Qué se sabe de los medos y a día de hoy cuál es la teoría más plausible a la hora de darles explicación? El principal problema, como anteriormente indicado, también es lo que nos informan las fuentes griegas. Sin embargo, en estas fuentes griegas también hay versiones diferentes, tanto la de Tesias como la de Heródoto, sobre el emerger de los medos es diferente. Del mismo modo, también en estas narraciones de las fuentes griegas, también observamos que estos autores, que son del siglo V, narran la estructura del reino de los medos, basándose en la estructura que ellos observaban de la estructura del estado aqueménida de su época. Por lo tanto, es bastante diferente también cuando nosotros vamos a la arqueología, en el registro arqueológico, y también a lo que nos dicen las fuentes mesopotámicas, en este caso los asirios. En el registro arqueológico tenemos asentamientos como Tepe Nuseyán, Godín Tepe, Ozpaki Tepe, que son pequeños asentamientos, pero que en la época que supuestamente más esplendor tuvo, según las fuentes griegas, mayor esplendor tuvo el reino medo, pues estos asentamientos fueron abandonados y fueron convertidos en pequeñas aldeas. También, como se ha indicado que los medos habían sido el modelo que los persas siguieron antes de entrar en la historia y que muchas de las instituciones fueron tomadas de los medos, también es chocante que cuando nosotros acudimos al registro arqueológico no encontramos absolutamente nada sobre una formación de un imperio. ¿Qué nos dicen las fuentes principalmente asirias? Los asirios normalmente cuando se refieren a los medos nunca, salvo en dos excepciones, se refieren a un reino. Siempre hablan del término Bel-Ali, que no es un término, se haya traducido como señor de la ciudad, pero que no tiene una traducción, es un término que solo entendían los asirios, pero que no solo se aplicaron a los medos, sino también a otros pueblos, muchos pueblos que había en los zagros. Estos eran pequeños señores que gobernaban una ciudad y un territorio bastante pequeño. Nos dicen no nos hablan de un reino medo unificado, sino de bastantes grupúsculos de medos. Sabemos que los medos tuvieron una gran importancia en la caída de Asiria con Umaquistar. Sin embargo, la crónica babilónica, que es la que nos narra estos acontecimientos, aunque los medos tuvieron una importancia militar en los acontecimientos, sin embargo no tuvieron una importancia política, porque siempre en la crónica nos dice que cuando una vez saquean Asur o Harrán, estos siempre vuelven a su casa, o sea, no ganan territorio. De hecho, también es una teoría de que cada vez más territorios están desgarrándose de lo que se había creído el Imperio Medo y cada vez se va reduciendo más. Es evidente que los medos fueron, según se ven tanto en las narraciones de las fuentes clásicas como en las crónicas mesopotámicas, era una potencia a tener en cuenta, pero eso no quiere decir que fuera un imperio unificado. De hecho, de las crónicas también babilónicas del reinado de Nabónido, por ejemplo, también en el Antiguo Testamento, nos hablan del rey de los medos, en este caso en las
bueno, es un tema de los Sumamanda, que va acompañado con otros reyes adicionales. Por lo tanto, ahora se cree que es cierto que los medos pudieron tener un poder político, pero que ahora se va viendo una confederación meda, como una supremacía sobre otros pueblos, pero que no estaban subyugados, como podría ser en el caso, por ejemplo, del Imperio Persa o el Imperio Asirio. O sea, más bien un estado confederado que cuando en momentos de crisis o de intentos de conquista, pues se unificaban bajo el mando de un gobernante para atacar. También es sintomático, por ejemplo, que la inscripción de Beistún, que es la inscripción de Darío en el 522, cuando Darío narra los acontecimientos de las rebeliones que fueron a los imperios, por ejemplo, las rebeliones en Media son muy diferentes a las que ocurren, por ejemplo, en Elán, en Babilonia o en Persia, donde la persona que se rebela contra Darío y se proclama rey ejerce su pretendido dominio sobre todo el territorio. Además, sabemos que hubo varias rebeliones y cada una fue seguida de otra. Sin embargo, en Media hubo 2 rebeliones, hay que contar también las de Urartu, Urartu Armenia, que también se consideraban, que pertenecía a Media, y vemos a 2 individuos que operan al mismo tiempo y no de manera simultánea, al contrario. Ambos dicen ser descendientes de Umakistar, que es Ciaxares, y es decir, están hablando con una persona que era como un elemento, voy a decir, que tiene una gran importancia por su lucha con Asiria, pero nos están, por ejemplo, vinculando con el último rey que sabemos que fue Istumegu, Astiages, en las fuentes griegas, sin embargo, con otra persona que tenía como un halo más heroico. Me viene muy bien tu cita a Darío porque es el protagonista de uno de los puntos de inflexión en lo que es la trayectoria del Imperio Persa y especialmente en esa transición que supuso el relevo dinástico entre la dinastía de los Teíspidas y la dinastía aqueménida. Estamos hablando, y lo has dicho tú antes, del 522 antes de Cristo, el ascenso al trono de Darío. ¿Qué hay de este momento tan sombrío, de las circunstancias y de la coyuntura geopolítica que se produjo entonces? Recordemos que Darío es precisamente el que acuñó la moneda dárico, que fue, digamos, una medida económica que trascendió el plano económico y se metió, digamos, en lo que sería una medida ya de carácter más político-económico. ¿Cómo podrías elucubrar en torno a este momento clave del relevo dinástico entre los teíspidas y los aqueménidas? Pues el principal problema es que la única versión que tenemos es la de Darío. O sea, no tenemos una versión de los anteriores gobernantes. O sea, tenemos la versión también de Heródoto, pero es una versión que está basada en la descripción que hizo Darío de los acontecimientos. Normalmente hay un problema, es que todo el periodo se denomina aqueménida, fundamentalmente porque la propaganda de Darío pues, fue efectiva. Tenemos que recordar que Ciro, en el cilindro de Ciro, remonta sus ascendientes a un tal Teispes. No hace ninguna mención de Aquemenes, que es el antepasado más lejano que Darío menciona en la inscripción de Beistún como su antepasado real. ¿Qué es lo que hace Darío? Crea que podía ser un miembro de su familia antiguo, pero pone que como su hijo a Teispes, es decir, crea como para aparentar que Ciro estaba en una línea colateral de los aqueménidas. Por eso se ha venido acuñando el término aqueménida, que sigue calando para dar nombre a todo el periodo. ¿Por qué sabemos que Darío, pues vamos a decir como que en su inscripción pues miente? Él da una versión bastante rocambolesca. Yo, en mi opinión, creo que Gaumata, que era el hermano, bueno, era en realidad Bardilla. Gaumata, según las fuentes griegas, era Asmerdi, es la versión que nos da Darío, que se hace pasar por Bardilla, que era el hermano de Cambises. En mi opinión, Bardilla se habría rebelado contra su hermano Cambises por el poder. Cambises retornó de Egipto para enfrentarse a él, murió en el camino, y Darío, junto con otros conspiradores, pues asesinó al auténtico rey, que por otra parte tenemos documentos babilonios que afirman que comenzó a reinar, y es lo que tenemos. Entonces Darío creó una versión en Beistún para legitimar su realeza. ¿Qué mejor forma de legitimar su realeza que intentar vincularse con el fundador del imperio? No solo en Beistún intentó
vincular a Ciro, sino también aprovechando que Pasargada estaba aún sin completar, pues realizó una serie de inscripciones con el nombre de Ciro, en la que, por ejemplo, podemos leer "Yo soy Ciro el rey, una aqueménida". Sabemos que estas inscripciones fueron elaboradas por Darío, porque es ampliamente confirmado que Darío es el inventor de la escritura en antiguo persa, y también porque tenemos bastantes información sobre que fue Darío el que completó varios de los palacios que estaban sin terminar en Pasargada. Por ejemplo, el Palacio P, tenemos la señal más evidente es que se utilizaron herramientas, que era el cincel dentado, que era una herramienta griega que fue introducida a finales del siglo VI a.C. y está presente en esta estructura y no está presente en estructuras que son anteriores. Del mismo modo, los relieves, por ejemplo, también de este Palacio P son diferentes a los del Palacio S. Es decir, tenemos bastantes indicios de que fue Darío el que completó estas estructuras y puso el nombre de Ciro como una aqueménida para vincularse. No solo eso, Darío también se casó con una de las hijas de Ciro y eligió como heredero a su hijo Jerjes, que Jerjes no era su primogénito, era el hijo de la hija de Ciro, de Atosa, y por lo tanto lo que intentaba era introducir el principio dinástico para que Jerjes, como fue posteriormente, fuera el rey que evidenciaba que las dos ramas de las dos dinastías, la téispida y la aqueménida de Darío. Es anecdótico que con todos los esfuerzos que hizo Darío por vincularse con Ciro, de todos los reyes persas que hubo, él era el único que no estaba emparentado con sangre con Ciro. Es curioso, sí, llamativo. Joaquín, si alguna nomenclatura del imperio persa ha pervivido hasta nuestros días, ha sido indudablemente la de satrapía o sátrapa, que recordemos era una administración provincial, la del sátrapa, la figura del gobernador de esa provincia persa, y que en los nuevos usos del lenguaje tiene una designación más peyorativa y se refiere sobre todo a los comportamientos despóticos, ¿no?, de algún mandatario, especialmente del entorno próximo oriental. Pero evidentemente las satrapías formaban parte un poco de la dinámica administrativa implantada por los persas entre el siglo VI y el siglo IV a.C. y que revela una serie de complejidades y de actuaciones que me gustaría que aportaras ahora, no solo en el plano administrativo, sino también al hilo de esas dotes diplomáticas que siempre se les han atribuido a los persas. ¿Cómo podrías explicarlo? Como has indicado, los persas dividieron su imperio en una serie de provincias. Estas variaron en diferentes momentos de la historia, se añadieron, se suprimieron, hubo territorios que se perdieron, como es el caso de Egipto, pero como has dicho, pues el imperio fue dividido en provincias, que se denominaron satrapías por los griegos, que es el nombre que viene de persa antiguo, que es Sapavan, que era el nombre que daba a las provincias. El principal problema es que la visión griega también es que los persas mantuvieron en muchas regiones las antiguas tradiciones de los pueblos conquistados. Es decir, mantuvieron estas administraciones antiguas. Esto, sin embargo, es visto por otros investigadores como algo que fue muy importante en el imperio. Aunque los persas permitieron, por ejemplo, que las ciudades fenicias, por ejemplo, mantuvieran sus reyes, o los dinastas de Cilicia, que las ciudades de Babilonia siguieran manteniendo una autonomía, esta autonomía siempre estuvo supeditada a que contribuyeran principalmente en el pago de los impuestos y en los asuntos militares, con la entrega de tropas. Aunque los persas mantuvieron estas tradiciones administrativas en estas regiones, los persas también empezaron a introducir gradualmente cambios para que estas estructuras más antiguas o tradicionales de estos imperios pues, se adaptara al nuevo imperio. Como he dicho, pues esto es algo que muchos investigadores piensan que es algo muy positivo del imperio, esta multiculturalidad, siempre y cuando digo que no fuera en perjuicio de los monarcas persas o del conjunto del imperio. Pero ¿qué es lo que ocurre en regiones que no tenían estas antiguas tradiciones, como era el caso de Babilonia, Egipto o Lidia, por ejemplo, que tenían sus antiguas tradiciones? Sabemos que los persas, como he dicho antes, el archivo de la fortificación es un archivo administrativo. Los persas adaptaron este
este sistema administrativo de los elamitas. Tenemos un corpus también documental de finales del periodo neolamita, a finales del siglo VII a.C., que se conoce como el Archivo de la Acrópolis de Susa, en el que podemos observar pues, estos métodos administrativos y burocráticos que luego los persas desarrollaron e implantaron en la propia Persia. O sea, en el núcleo del imperio, el archivo de la fortificación es un archivo satrapal de la satrapía de Persia. O sea, nosotros podemos ver cómo funcionaba este archivo en el núcleo del imperio. Pero también vemos cómo los persas este sistema lo llevaron a otras regiones del imperio. O sea, ellos consideraron que su sistema era el más apropiado para importarlo a zonas de su imperio que no tenían tradiciones administrativas tan desarrolladas como, por ejemplo, en Babilonia o Elán. Tenemos un ejemplo de un archivo también de finales del periodo aqueménida en Bactria, que es en términos burocráticos, en términos administrativos, es muy similar a lo que vemos en el archivo de la fortificación de Persépolis, que como te digo era de finales del siglo VI y principios del siglo V. Del mismo modo, este archivo de Bactria está escrito en arameo y observamos que el arameo es idéntico al que por ejemplo, en los documentos que tenemos en Egipto. Es decir, lo que nos va a entender es que existían escuelas de escribas y que eran enviados a los diferentes nódulos administrativos. También del mismo paisaje que se evoca administrativo, que se evoca en el archivo de la fortificación, a nivel arqueológico también se han hallado estos nódulos. Por ejemplo, en Quizil-Tepa, que es un asentamiento en el valle del Surcandaria, en Bactria, pues se ha documentado este nódulo administrativo, que contaba con un centro más o menos que era el centro regional y varios nódulos más pequeños de producción artesanal, agrícola, metalúrgica, que tal y como se describe también en el archivo de la fortificación. Pero también hemos hallado, por ejemplo, en Aracosia, en el sitio de Kandahar, también hemos hallado 2 tablillas en elamita que también evidencian que los persas pues, exportaron este sistema administrativo a regiones que estaban menos desarrolladas. En cuanto al tema diplomático, como he dicho, los persas, siempre que no fueran en contra de sus intereses, mantuvieron a reyes, por ejemplo, los fenicios, a la dinastía en Cilicia, pero también llegaron a acuerdos con poblaciones que eran más difíciles de subyugar, como por ejemplo las poblaciones montañosas de los zagros, con los que llegaron a acuerdos, por ejemplo, el don y el contradón, que eran una entrega de regalos. El rey persa entregaba regalos que es que los griegos también esto lo malinterpretaron, pero claro, era una entrega de que el dador también tenía que contribuir con una serie de requisitos. O sea, el rey persa entregaba regalos, pero los otros también tenían que, por ejemplo, entregar contingentes militares, salvaguardar los pasos, etc. Pero todo se llegó en estos acuerdos con los pueblos de montañeses, pero también con las tribus árabes. Era más fácil para los persas contar con agentes, por ejemplo, de los árabes en estas rutas comerciales para que las controlaran y que no hubiera ataques. Lo mismo también se realizó estos acuerdos con las poblaciones Saka o escitas de Asia Central, sobre todo para el comercio con China, que aunque es menos conocido, y pues para mantener también estas rutas comerciales con las zonas más alejadas. Sí, bueno, no dejan de ser estrategias para ganarse el favor de otras poblaciones e ir anexionando, incorporando territorios, incluso ganándose el favor de soberanos de estos territorios. Joaquín, la divinidad por antonomasia de la religión persa es Ahura Mazda, considerado el dios del cielo, y a la que el profeta iranio Zoroastro, que conocemos con la forma castellanizada de Zaratustra, consideraba la divinidad suprema, ¿no? Siempre se le ha atribuido una cierta o presunta naturaleza anicónica, que por lo que me contabas fuera de cámara no es tal, pero sí que muchas veces encuentra uno esa definición incorrecta, y todo esto ha generado pues una confusión y una serie de asimilaciones o de rasgos que se le atribuyen a la religión persa, como puede ser el carácter etéreo, abstracto, trascendente, omnisciente incluso, que me gustaría que aclararas a partir de lo que se conoce sobre la religión persa. ¿Cuál crees tú
que es la definición o la aproximación más plausible para entender la religión persa? Pues para acercarnos a la religión persa, como he dicho al principio, conviene también investigar el archivo de la fortificación de Persépolis y observar esta simbiosis de tradiciones elamitas e iranias. Como has indicado en el tema de Anicónico, sabemos normalmente estas descripciones se deben a una narración de Heródoto en la que indica que los persas ni adoraban a dioses en forma antropomorfa, no tenían estatuas, no tenían templos y que adoraban en las cimas montañosas. De todo esto, solo lo único que dice cierto es que los persas pues, adoraban en las cimas montañosas. Sabemos que los persas, pues, según también nos dice este archivo, que adoraban o hacían rituales en ríos, en montañas, pero también es algo que viene también de una antigua tradición elamita. Cabe recordar que en Naxerrostán, el lugar donde Darío y sus descendientes eligieron para que fuese su morada, la morada de sus tumbas, pues cabe recordar que esto era un antiguo santuario elamita desde hacía milenios. Sabemos que los elamitas, la religión elamita, pues también adoraba en zonas montañosas. Tenemos varios centros, tenemos santuarios al aire libre elamitas como Kul el Farah, como Sefak el Salman, Kurangún, que también están en esta región del Fars. Es decir, que los persas en esta dicotomía pues también tomaron esto de los elamitas. Sobre Ahura Mazda, normalmente existen dos también. El principal problema de la religión de los antiguos persas es el tema que se ha denominado la cuestión zoroástrica, es decir, si los persas eran zoroastrianos o no. Principalmente esto se debe al repetido uso de Ahura Mazda en las inscripciones reales y también a la dicotomía entre la verdad y la mentira. También se han distinguido otras características que podrían poner en relación tanto la Avesta como las inscripciones reales, como ciertos rituales, aparición de ciertos oficiantes, el culto al fuego, etc. Pero como te digo, todas estas visiones hay que contrastarlas con lo que nos dice el archivo de la fortificación de Persépolis. Por ejemplo, el caso de Ahura Mazda. Sabemos que Ahura Mazda era el dios omnipotente en las inscripciones de los reyes aqueménidas. Sin embargo, cuando nosotros acudimos al archivo de la fortificación, de 290 textos que tenemos sobre asuntos religiosos, solo 10 textos mencionan a Ahura Mazda. Sin embargo, Jumbán, que era el dios más importante neolamita y que también tenía un vínculo con la realeza, se menciona el triple de veces que Ahura Mazda. El único prerrogativa o superioridad que tiene Ahura Mazda en el archivo es que en una lista de dioses siempre es nombrado el primero, pero incluso los bienes que recibe como raciones para su culto son menores que, por ejemplo, que los de Jumbán o Napirisa, que eran dioses elamitas. También en el archivo, como indica también en tema antes de la nomástica, en el archivo también nos dice los nombres de los oficiantes. Tenemos el término iranio que sería Macus, traducido como mago, y también el término elamita que era Satín. Pues vemos a individuos con nombres iranios que tienen el título de Satín, nombres elamitas que tienen el título de Magus, Macus haciendo rituales a dioses elamitas, Satín haciendo rituales a dioses iranios, etc. Es decir, tenemos en este archivo bastantes evidencias de que en la antigua Persia había muchas elecciones religiosas. Es evidente que por ejemplo, otro ritual conocido en estas fuentes era el Bakadusillán. En este era un ritual en el que el rey daba raciones a las poblaciones de los kurtás, que eran los trabajadores. Es decir, era una especie de gratificación. Claramente era un ritual real, o sea, para la ideología real. Tenemos 4 dioses constatados que estuvieron presentes en estos rituales, que es Ahura Mazda, evidentemente era el dios. Tenemos a Jumbán nuevamente. Tenemos a Misdusis, que es un dios iranio, y a Pirda Camilla. Tanto Misdusis como Pirda Camilla, Misdusis sería el que concede, el que da con generosidad,
y Pirda Camilla el que concede deseos. Es decir, tenemos estos dos nombres son iranios, pero no tenemos ningún equivalente avéstico de estos dos dioses. O sea, parece que fueron creados exclusivamente para este ritual religioso en el que el principal objetivo era la generosidad real, en el que daba raciones extra a los trabajadores. Como vemos, estas inscripciones reales normalmente se han intentado leer desde una perspectiva zoroástrica, pero tendríamos que verlas dentro del discurso político. Un contexto más amplio. En un contexto más amplio y sobre todo el discurso político. Es sintomático que nosotros cuando observamos, por ejemplo, el papel de Ahura Mazda, si nosotros observamos desde el discurso político que el discurso religioso en la antigüedad, sobre todo en Mesopotamia, estaba muy vinculado con el discurso político. Cuando nosotros observamos el rol que tiene Ahura Mazda, el rol de Ahura Mazda es idéntico al que tiene, por ejemplo, Asur en las inscripciones asirias. Es normal que Asiria, que fue, podríamos decir, fue un modelo para los persas en todos estos. Si nosotros tomamos las inscripciones asirias, pues muchas, por ejemplo, esto que decimos de la verdad y la mentira, pues muchas veces, muchas inscripciones asirias, los reyes asirios indican, pues, derroté a ellos porque eran unos mentirosos, yo soy el verdadero rey. Es decir, tenemos bastantes pruebas de que el discurso de las inscripciones debe ser tomado del fondo mesopotámico más que de un fondo zoroástrico, que por otra parte las inscripciones, por ejemplo la Avesta, están muy alejadas en el tiempo de lo que son las inscripciones aqueménidas. Por cierto, Joaquín, ya que nos hemos propuesto, o mejor dicho, tú te has propuesto, que sé que estás aportando todo el conocimiento, derribar algunos de los tópicos que sobrevuelan en la actualidad acerca de la religión persa o en general del imperio persa, vamos con otra, porque se ha convertido en algo recurrente leer en manuales y en tratados de historia del arte esa atribución que se le da al arte persa cuando se le describe como un arte ecléctico. Creo que esta definición de arte ecléctico, cuando se refiere a los persas, merece una serie de precisiones para ver hasta qué punto estamos hablando de un arte genuino o de un arte en el que hay una serie de influencias foráneas que han acabado insertadas o inmersas en lo que es la producción artística de los persas. Estoy hablando de arquitectos, de escultores, de grabadores, de ceramistas, de orfebres. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde pondrías tú ese nivel de lo genuino frente a la injerencia o la influencia extranjera? Es evidente que los persas tomaron muchos elementos artísticos y también técnicas constructivas de los pueblos que habían sometido. No obstante, los persas tomaron estos elementos artísticos para crear un nuevo arte. Nosotros creemos que el arte aqueménida es un arte genuino e independiente. De nuevo cuño, sí. Aunque se tomen prestados temas y técnicas de otras partes, de otras regiones o tradiciones artísticas, el producto final es indudablemente de persa. Por ejemplo, los persas en Persépolis utilizaron muchas flores de loto, pero sin embargo, si un especialista en el arte egipcio observa esta flor de loto, él dirá que no es egipcia. Lo mismo podemos decir de los landmasu, que eran de tradición mesopotámica, que se adornaban las puertas de entrada. Un experto en arte asirio dirá que no es asirio, etc. Lo que estamos nosotros observando en el arte son regulaciones y transformaciones que los persas desarrollaron para crear algo nuevo. Por ejemplo, un ejemplo de ello, por ejemplo, serían en Pasargada tenemos, por ejemplo, muchos prótomos de animales, caballos, leones, toros, que claramente son de inspiración asiria, pero ellos fueron creados para colocarlos en los capiteles. O sea, era algo completamente novedoso. Lo mismo podemos decir de las estructuras con las salas hipóstilas, que ellos tomaron de la tradición irania, de una antigua tradición irania de salas hipóstilas, pero que ellos las hicieron más grandes, monumentalidad en piedra. Los pórticos, por ejemplo, el palacio ese, que tiene 4 pórticos de entrada, es completamente algo nuevo. Lo mismo podemos decir de la utilización de los jardines. Los jardines se convirtieron, por ejemplo, en Pasargada como un elemento que servía para empezaron a ser el foco de la arquitectura. O sea, no era como un elemento aparte, sino que sirvieron para vincular los diferentes edificios y para dar un nuevo elemento. O sea,
aunque esta visión es evidente que los persas tomaron de técnicas también constructivas y elementos artísticos, el producto final es completamente novedoso. Joaquín, para acabar la entrevista, hemos abordado el origen de los persas, el desarrollo y distintas facetas relacionadas con la religión, el ejército, la cuestión administrativa, social, pero nos falta abordar el tema del ocaso. En casi todas las culturas hay un principio y un fin. En el caso de los persas, estamos hablando de una fecha más o menos consensuada del 330 a.C. Me gustaría que aportaras también tu opinión, si estás de acuerdo con esta fecha consensuada o tienes alguna teoría que rebata esta fecha oficial, y sobre todo los motivos que llevaron a lo que es la decadencia y el declive definitivo de los persas. No, efectivamente la fecha normalmente es la fecha que se da para la muerte de Darío III en el año 330 a.C., aunque bueno, hay investigadores que piensan que Alejandro también tomó prestado mucho de los aquemenidas y muchos le consideran como también el último monarca aquemenida. Para hablar de la caída del imperio aquemenida existen tres principales teorías. Podríamos hablar de decadencia, de crisis y de catástrofe. La de decadencia hunde sus raíces en la tradición grecorromana, en la cual los historiadores griegos, veían en los monarcas persas sobre todo carencias morales y éticas que ellos achacaban a la educación que ellos recibían de eunucos y de las mujeres. Es decir, veían como una debilidad este afeminamiento. Sí, un afeminamiento. Quizás esta visión de decadencia era por su no conocimiento, su desconocimiento de las tradiciones de los persas, por ejemplo, de los sopulosos banquetes, del atesoramiento de riqueza, o lo que hablábamos antes de los regalos, del don y el contradón, que hablábamos antes de la entrega de regalos. Por ejemplo, entre lo que hablamos de los regalos, por ejemplo, sabemos que es una política que los persas mantuvieron con estos pueblos montañeses desde el inicio del imperio. Sin embargo, cuando Alejandro llegó, pues él lo vio de una forma completamente errónea y lo que hizo fue atacar estas poblaciones para intentar someterlas. Sin embargo, 10 años después, estas poblaciones se mencionan como poblaciones autónomas, es decir, estas expediciones militares pues absolutamente no consiguieron nada. Sin embargo, la técnica o la práctica empleada por los persas se vio que era realmente eficaz. En cuanto a la segunda teoría, además de estas decadencia, podríamos decir, moral y ética, también achacaban al imperio una crisis política, socioeconómica, que habría empezado a partir de Jerjes y que los restos de monarcas no habrían sabido atajar. Esto se debería principalmente a los problemas dinásticos, a la separación de alguna provincia. También se habla de crisis económica por el atesoramiento de riquezas, empeoramiento de los suelos, la mayor presencia de los ejércitos de mercenarios, etc. Sin embargo, hay una última teoría que habla de que el imperio hasta su mismo final era todavía un imperio fuerte. Cabe destacar que unos pocos años antes de la expedición de Alejandro, los persas habían conseguido recuperar Egipto, es decir, una campaña militar bastante grande y que necesitó de los recursos también del imperio. Esto denotaría que el imperio todavía era fuerte. Del mismo modo, también observamos que Alejandro recibió en algunas zonas bastante confrontación, o sea, no le esperaron en muchos sitios como un libertador. Esta es la postura que últimamente está más tomando. Pues la caída de un imperio no quiere decir que este imperio fuera un imperio que estuviese debilitado. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del fin del imperio neobabilónico, que también, pues, como del cilindro o otras fuentes persas indican de que había problemas en cuanto que había un enfrentamiento entre Nabónido y las élites de Babilonia. Sabemos que esto no era así, que era un imperio que todavía era vigoroso, que también Nabónido había hecho una campaña en Arabia. Por las innumerables fuentes documentales que tenemos del periodo, sabemos que había bastante riqueza en el periodo, o sea, que no siempre las causas de la caída o el fin de un gran imperio se debe a crisis o problemas. También podemos ver en ello pues, la genialidad a lo mejor de un hombre como Alejandro, o a lo mejor
la incapacidad política del gobernante en aquel momento. Muy interesante, Joaquín. Como balance, has abordado las distorsiones historiográficas, has reclamado el protagonismo de las fuentes persas, nos has paseado por Pasargada, especialmente por Persépolis, por el tesoro y el archivo de la fortificación, que por lo que has contado parece que es la joya documental que tantas evidencias esconde, y a partir de estudios, proyectos e investigaciones que se están llevando a cabo, evidentemente van a ir ampliando esa reconstrucción de Imperio Persa a partir de fuentes que hasta ahora han estado prácticamente proscritas. Te agradezco, Joaquín, tu enorme contribución y tus conocimientos como especialista en arqueología persa. Ni que decir tiene que te esperamos para un futuro episodio. Ya sabes que hoy ha sido pues, una primera inmersión o toma de contacto con la arqueología persa, pero espero que pronto estemos hablando ya del segundo capítulo y tengas la oportunidad de dedicarle un monográfico a cualquiera de los aspectos que tú consideres más importantes. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad de venir a dar un poco a conocer algunos temas que son bastante desconocidos en las reconstrucciones sobre el Imperio Persa. Y ya sabes que además es nuestra obligación, aquellos temas que tienen menos cabida o menos visibilidad en otro tipo de medios, aquí siempre vais a tener voz y vamos a estar esperándoos con los brazos abiertos. Muchas gracias a Joaquín, muchas gracias también a Raúl Pérez Salvador y Gonzalo Pazos en el control, y a todos vosotros os espero, como siempre, en la próxima entrega de la serie Arqueología. Gracias y hasta pronto.